Bueno, ya tenemos la definición de la idea de estructura en Lacan. ¿Cómo se aplica en Freud? Vamos a aplicar ahora esta idea que es fundamental para articular con el texto de Neuropsicosis y Defensa, donde vamos a pensar la idea de estructura clínica. A ver. Acá vamos a hacer una distinción entre los estudiantes de licenciatura y los estudiantes de la tecnicatura. La idea es que ustedes piensen a partir de estas ideas cómo funcionan las representaciones en el relato de un paciente. Ese funcionamiento de las representaciones va a determinar la idea de una estructura neurótica o una estructura psicótica. Esta idea es básica. ¿Sí? Después cada uno va a incluir la complejidad que tiene que ver la licenciatura y la complejidad que tiene que ver la tecnicatura. Pero fundamentalmente es para entender cómo funcionan las representaciones. Eso es lo que va a determinar el psicoanálisis, el diagnóstico de si alguien está en el campo de la neurosis o de la psicosis. Bien. ¿Qué es esta idea de estructura clínica? Es una ficción para pensar un caso. No es una verdad de la identidad de alguien. ¿Sí? Quiero aclarar esto porque la identidad, como hemos pensado desde la primera clase, es construir un ser de la enfermedad. ¿Sí? Yo soy un TOC, o soy una histérica, o soy un paranoico, o soy... No hay idea de identidad. ¿Sí? Entonces no podemos establecer un cuadro cerrado, identitario, que te difiere de otro cuadro, ¿no? Como todas las clasificaciones que podríamos ubicar como si ese universo que plantea el DSM o cada psicología que establece una identidad o una personalidad de cada enfermedad. ¿Sí? Bueno, reitero, esta ficción nos va a permitir pensar un caso. ¿Sí? No es una ficción que permita al analista transmitirle qué le pasa al paciente, sino para entender lo que le pasa al paciente, en todo caso, supervisarlo, pensarlo, analizarlo, ¿sí? Ubicar su posición frente al paciente. ¿Sí? Al paciente le devolvemos su propio discurso, que está en otro orden eso, ¿no? Como hemos trabajado en la parte del esquema Lambda. Bueno, estamos viendo el cuadro en el cual articulamos las estructuras clínicas. Es un cuadro que tiene ciertas modificaciones que hemos planteado al esquema que nos propone Edelstein en su obra. Como dije recién, este cuadro nos permitirá pensar cómo funcionan las representaciones en el discurso de un paciente, ¿no? Cómo funcionan los significantes, o veremos también cómo funcionan los signos, a partir de otro modelo que es, vamos a decir, la no castración del lenguaje del otro. Vamos a empezar por la idea que ubicaría la posición de la neurosis y de la perversión, que ustedes ven a la izquierda del cuadro. A ver, este campo está determinado por la inscripción de la castración del otro en el lenguaje. Es decir, alguien introduce al niño en el lenguaje, pero al mismo tiempo queda castrado en ese lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que él no puede sostener todo el saber del lenguaje. Es decir, que el otro esté castrado en el lenguaje quiere decir que el otro, aunque hable, no sabe todo el sentido del lenguaje. ¿No? Esto pasa muchas veces en los niños cuando empiezan a preguntar, ¿y por qué significa tal cosa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pasa esto? Y en un punto el otro dice, bueno, no puedo responder todo. Bien, esa es la inscripción de la castración, es decir, el que me introdujo en el lenguaje no sabe todo del lenguaje. Vamos a ver que en el otro campo, cuando esa castración no esté inscripta, aparece alguien sabiendo todo del lenguaje. En la estructura particularmente paranoica. Cuando trabajemos en Reber, van a ver, en todos los casos de paranoia, va a aparecer un personaje, en el caso de Reber es Dios, en un momento antes que Dios fue el Dr. Fletching,
como el dueño del lenguaje, que sabe todo del lenguaje, ¿sí? Que no tiene agujero, no tiene falta de saber. Pero volvamos al cuadro de la izquierda. Es decir, hay una inscripción de que tanto yo como el otro que me introdujo en el lenguaje estamos castrados. También hay una extracción del objeto A. ¿Qué quiere decir esto? Originalmente fui inscripto en el lenguaje como objeto del otro, ¿no? Como objeto del deseo de la madre, como su falo. ¿Sí? En ese punto, como se inscribe la castración y la separación de ese lugar como objeto de la madre, queda un resto, un agujero del lugar que yo ocupaba, que va a ser ocupado por, vamos a decir, apariencias de un objeto, lo que llamamos en psicoanálisis un falo. ¿Sí? Una representación fálica es como una metáfora de ese lugar que yo ocupaba en el otro. ¿Sí? Esa es la abstracción del objeto A. ¿Sí? Un objeto A puede ser la pierna de Elizabeth, que es una metáfora de ese lugar que ella ocupaba como objeto de deseo, por ejemplo en el caso del padre, por ejemplo reemplazando a la madre en su Edipo, ¿no? Donde en la muerte del padre ella reemplaza a la madre y ella gozaba de eso. ¿Sí? Pero como ese lugar ya es imposible porque es incestuoso, la pierna representa una metáfora de ese lugar prohibido. Ese objeto que metaforiza qué lugar yo ocupaba en el narcisismo primario con el otro, es el que empieza a circular en tanto en la neurosis como en la perversión. Ya veremos. Ahí aparece, y esto aparece en Edelstein, sería bueno que ustedes lo trabajen ahí específicamente en el texto, la lógica del intervalo, y después veremos que está la lógica de la holofrase en el otro plano. La lógica del intervalo ubica que la referencia al significante, que como tal es significante porque la referencia a lo que yo me refiero, siempre hay un hiato, un vacío. Es decir, cuando yo hablo de pierna, no estoy hablando específicamente de esa unidad, vamos a decir, de esa extremidad motora. ¿Sí? Cuando hablo de la rata en el hombre rata, no hablo específicamente de una rata. Hablo de una rata y de un montón de otras cosas más. Es decir, fíjense que entre lo que digo y la referencia material siempre hay una arbitrariedad, como decimos esto, es decir, un intervalo, una arbitrariedad como la piensa la lingüística. Ya veremos que en la lógica holofrase ahí va a aparecer algo que llamamos signo, ¿sí? Intuición delirante. ¿Sí? No hay una arbitrariedad entre lo que hablo en mi discurso y la cosa representada del exterior. Después, otro punto de este campo, de la sustracción, extracción del objeto, es que todo se desarrolla a partir de la inscripción de la castración y vamos a ver que hay distintas variantes dentro del narcisismo secundario. ¿Sí? Que ahí es donde se construyen todas las fantasías, todas las fantasmáticas. ¿De qué? Fantasmática del lugar perdido del narcisismo primario. ¿Sí? El narcisismo secundario construye toda una serie de fantasías que van a determinar, vamos a decir, o que van a intentar reconstruir algo de eso que fue lo perdido, ¿no? El narcisismo primario. Esto es fundamental, porque sobre las fantasías se van a montar las neurosis y van a operar la perversión. Pero, es decir, este universo de la sustracción del objeto en el discurso se apoya y encuentra Freud que detrás de todo relato hay fantasías que sostienen la enfermedad, ¿no? Freud va a explicar que el origen de la enfermedad va a estar sostenido, ¿no? Va a estar causado ya no en un hecho real sucedido, sino en una fantasía sexual infantil. Bueno, dentro de esta lógica vemos que se nos abre el cuadro, ¿no? Por un lado tenemos la neurosis, por otro tenemos la perversión. Como hemos trabajado, la neurosis
está articulada a la represión, ¿no? La represión, como se acuerdan, y hemos trabajado en neuropsicosis y defensa, está articulada a la negación, por eso aparece el término represión como Verdrängung, ¿no? Articulado, como sabemos, a la Verneinung. Tiene una forma de presentarse la neurosis a partir de los síntomas, que como dijimos, los síntomas están articulados a lo que vamos a llamar fantasías. ¿Sí? Cada neurosis va a tener una fantasía construida a la salida del complejo de Edipo que va a determinar los síntomas, como si los síntomas fueran efectos secundarios de una condición más primaria, que es la construcción de la fantasía. ¿Sí? Por ejemplo, la neurosis obsesiva va a articularse a partir de... Freud va a determinar 4 fantasías fundamentales, ¿sí? La de parricidio, la de seducción, la de retorno al seno materno y la de coito parental. Sobre esto vamos a hablar en las próximas clases, que vamos a estar articulando estas fantasías con mayor detenimiento. Y en esas, vamos a decir, fantasías, van a estar articulados los síntomas. Es decir, la fantasía fundamental de la neurosis obsesiva va a estar alrededor del asesinato del padre, ¿no? ¿Cómo se construye una fantasía? Como intento de compensación de la herida de la castración, porque el padre le prohíbe a la madre, ¿no? La histeria va a girar alrededor de la fantasía de seducción. También va a aparecer también muy jugada la cuestión de el goce de los sexos, es decir, el coito parental. Eso lo van a ver claramente en el caso Dora. Y la fobia va a estar articulada a una fantasía más primaria, que es la de retorno al seno materno, ¿no? La de separación desde el mundo interior, esa construcción narcisista del falo, y la separación para entrar en el mundo donde quedo separado del otro.